Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Pues muy contento de poder compartir con ustedes lo que en la práctica yo usualmente aplico y es el análisis comparativo para determinar cuál es la situación y en qué posición se encuentra una empresa determinada en una industria dada. Me presento, pues José ya dio una buena descripción de quién soy. Yo vengo de trabajar en industria. Estuve casi 10 años en Carvajal, aquí en Colombia, implementando las operaciones de Carvajal en Brasil. Estuve también trabajando con los concesionarios General Motors, con la red de concesionarios y finalmente pues con Oracle en lo que tiene que ver con aplicaciones para cadena de suministro. Y desde el año 2012 me dedico a la consultoría. Desde el año 2016 también soy docente en programas de maestría. Y pues esto es un compendio de la experiencia que he venido mm, acumulando en materia de análisis comparativo. Les cuento pues que la consultoría en este momento que estoy ejerciendo es resultado de toda esta experiencia funcional en las industrias les puedo escribir como manufactura industrial, automotriz y servicios de tecnología. Básicamente uno de los focos importantes en empresas de manufactura o empresas de comercialización es tener unos muy buenos procesos para gestionar los inventarios, para gestionar la capacidad instalada, bien sea en fabricación, en almacenamiento o en distribución. Y así es como nace esta empresa de consultoría para poder abordar este tipo de procesos que son críticos e impactan fuertemente indicadores financieros. Y en épocas como esta, las empresas están apuntándole mucho a proteger su flujo de caja. Y el flujo de caja se puede proteger y se puede mantener saludable a partir de una buena gestión de la cadena de suministro. Entonces, la intención del servicio de consultoría, como yo lo veo, es poder implementar buenas y mejores prácticas de industria y eso permite que los equipos se adhieran a un estándar y posteriormente, cuando la decisión sea acompañarlo de plataformas tecnológicas, pues estas plataformas siempre se adhieren a estos estándares internacionales. Cuando esto sucede y ya los equipos y los procesos están listos para ser ejecutados de manera estandarizada, el cambio no es tan doloroso y no toma tanto tiempo. Entonces, los costos de implementación se reducen. Cuando hablo de los costos, no solamente me refiero al dinero, sino a la gestión del cambio y al tiempo de implementación del proyecto. Esto pues es un resumen. Vemos que en este momento uno de los grandes retos que tengo es la internacionalización del servicio y pues las palancas de valor adicionales a que es una consultoría flexible. Estas palancas están circunscritas a que tenemos un conjunto de consultores que conocen buenas prácticas, que han implementado buenas prácticas de industria y la relación costo-beneficio es mucho más alta que la que puede ofrecer una consultora grande. Este es un resumen de los focos principales del servicio que tengo y es diagnosticar la cadena de valor para determinar los niveles de madurez en los que se encuentran las compañías. Posteriormente a eso, definir una estrategia de cadena de suministro dependiendo de las prioridades que tenga esa compañía, prioridades, presupuesto, infraestructura y recursos. Otro es el servicio de análisis de planificación de la demanda y pronósticos, que es tan importante al momento de determinar cuál es la capacidad instalada que necesito en producción, en almacenamiento y en distribución, o lo que se denomina ejecución, que pues, traducido en pocas palabras es la materialización de la promesa comercial y esa materialización se da a partir de producir lo que el cliente requiere, almacenarlo adecuadamente, distribuirlo dentro de, pues, con unos canales de distribución, con unos equipos de distribución apropiados, para al final entregar eso que el cliente pidió en las cantidades que la solicitó, las referencias que pidió
llevarlas al lugar donde el cliente lo solicitó, cobrar el precio que estuvo comprometido para el pago con un nivel de calidad tal y como fue acordado con el cliente. Otro elemento es la optimización de inventario. La optimización de inventario pues va directamente relacionada con el capital de trabajo, y el capital de trabajo es un elemento bien interesante para mantener un flujo de caja saludable. Y hay otro servicio de consultoría alrededor de la gestión de datos maestros, esta información con la cual se crean los materiales, se crean los productos terminados, se mantiene el control del inventario, tanto de materia prima como de productos que están en almacén. Cuando esto no funciona bien, gestionar indicadores es muy difícil porque suele suceder que cuando una empresa crece a partir de fusiones y adquisiciones, la, la nueva empresa puede ser que tenga un estándar diferente de registro de datos, por ejemplo, el separador de miles. En un sistema puede ser el punto, en otro sistema puede ser la coma. El separador de decimales lo mismo. La configuración de las fechas en algún sistema puede estar con diagonales o con guiones o con espacios, y eso hace que sea muy complicado operar fechas para poder contar días. Entonces, la gestión de datos maestros también es una cosa que suena sencilla, pero precisamente por la diversidad de sistemas de información y plataformas que existen en los procesos de fusiones y adquisiciones, pues es muy difícil poder operar una cadena con diversidad de datos y falta de estandarización. La diferencia, digamos que el diferencial que hay con la consultoría tradicional y los vendedores de tecnología, en mi caso, eh, uno, pues la consultoría tradicional tienen tantos clientes, son tan grandes, que se han dedicado a copiar y pegar plantillas y tienen una disciplina de una misma talla le sirve a todo el mundo. Entonces, es notable ese tipo de práctica porque pues el cliente percibe que no hay una personalización para su caso. Y por el lado de los vendedores de tecnología, lo que está sucediendo es que el foco es en realizar una venta, independientemente de si los procesos y las personas están preparadas para adoptar esa tecnología. El problema de esto es que cuando no hay preparación, el proyecto se dilata, los presupuestos se inflan, y al final la ejecución termina siendo muy complicada. En mi caso, lo que hago es, al ser un equipo tan pequeño, somos mucho más flexibles al tener conocimiento de industria y venir de la práctica industrial. Conocemos el dolor del equipo de finanzas, del equipo de mercadeo, del equipo de operaciones, del equipo de logística, del equipo de manufactura y de las juntas directivas. Entonces, todo lo estamos enfocando no solamente en los intereses de cada uno de estos actores, sino en lo que el cliente, en lo que el mercado está solicitando, siempre pensando y teniendo claro que el mercado es el cliente. Esto es una muestra de los beneficios que se pueden lograr y que hemos logrado nosotros en nuestro ejercicio de consultoría. Y en estas tres fases de planificación, operación y ejecución, teniendo como planificación lo que tiene, entendiendo como planificación lo que se refiere al pronóstico de la demanda, la planificación de la cadena de suministro, hemos logrado reducir los tiempos de los ciclos de planificación entre un 40 y un 90%. Hemos logrado mejorar la exactitud de los pronósticos entre un 30 y un 50%. Y aquí empezamos esta labor de benchmarking, o sea, qué es lo que se puede lograr en una industria determinada. En lo que tiene que ver con la operación, cuando, cuando los procesos no están alineados a lo largo de la cadena de valor, lo que sucede es que hay tiempos muertos. Entonces, estos tiempos muertos suceden cuando manufactura va demasiado lento y la operación de almacén fluye muy bien. Entonces, manufactura en un punto dado va a seguir funcionando, pero como el almacén está funcionando tan bien, pues no va a tener mucho que hacer mientras manufactura se pone al día. Entonces, la gente, los equipos en el almacén se van a quedar quietos. Eso es un tiempo muerto para el almacén y eso es un tiempo de operación para manufactura. O al contrario, el almacén puede no ser tan eficiente, y al no ser tan eficiente, lo que sucede es que puede no estar en capacidad de recibir toda la producción de la fábrica,
o puede no estar en capacidad de cargar y descargar los vehículos para el transporte. Eso hace pues que haya filas de camiones, que haya esperas en los centros de distribución y de nuevo tiempos muertos. Entonces, en este sentido, de las cosas que hemos logrado es reducir esos tiempos muertos entre un 40 y un 50% y reducir el inventario entre un 15 y un 38%. ¿Por qué está aquí el inventario? Porque en la medida que haya tiempos muertos, ese inventario necesita esperar. Y en la medida en que se requieran esas esperas que dependen de las ineficiencias, pues el inventario va a estar disperso en diferentes puntos. En la medida que tengo una cadena ineficiente, necesito acolchonarme con inventario en los diferentes componentes de dicha cadena. Y en ejecución, que es básicamente almacenamiento, distribución y logística inversa, ha habido un incremento de entre el 15 y el 42% en cumplimiento de la prestación de servicio. Mm, bueno, esto pues con respecto a cumplimiento y en reducción de costos por incumplimiento entre un 46 y un 65%. Estos costos por incumplimiento se ven reflejados en que en ocasiones para poder cumplir la promesa comercial, si no estoy preparado, si mi logística no está preparada y voy tarde, pues eh, puedo necesitar contratar un servicio express o un transporte aéreo puerta a puerta en lugar de transportarlo como regularmente se hace, y eso es más costoso. O necesito contratar almacenamiento adicional por falta de planificación, o necesito darle una garantía adicional o un descuento a un cliente por, como resarcimiento a la mala calidad del servicio. Esos son en términos generales los costos por incumplimiento. Y ahora sí entramos de lleno en el benchmarking. Aquí les estoy mostrando una tabla genérica. Entonces, aquí vemos empresas conocidas como Toyota, otra como Home Depot, Walmart, Apple, cadenas de restaurantes, empresas de maquinaria industrial, eh, empresas de componentes electrónicos, fabricantes de zapatos, distribución por e-commerce, empresas de bebidas como Coca-Cola y Pepsi, y empresas de CPG o consumo masivo como Procter Gamble, Unilever y Colgate-Palmolive. Esta tabla, que resulta bien interesante para ver por lo menos estos 6 indicadores que son de índole financiera. Entonces, este es el costo de ventas. Este costo de ventas o COGS como porcentaje del ingreso nos da más o menos una visión de qué esperar con respecto a una industria determinada. Lo mismo el margen o la utilidad neta. En este caso estamos hablando del margen, perdón, del margen bruto. Entonces, ese margen bruto, ¿sí? Cuando hablamos de la industria de manufactura de vehículos, la industria tiene un margen bruto del 24%, Toyota tiene un margen bruto del 0.1%. Esto pues no hace mucho sentido si se dan cuenta. Entonces, el problema de utilizar tablas de este tipo es que no necesariamente son claras y no están adaptadas a nuestra realidad. Nosotros vivimos en Latinoamérica, vivimos en Colombia, que tiene una realidad de industria, que tiene una realidad geográfica, que tiene una realidad macroeconómica completamente diferente a la de otro país. Por ponerles un ejemplo, en Estados Unidos no hay cadenas montañosas tan relevantes como sí lo hay en Colombia. Puede ser que haya cadenas montañosas muy grandes, pero no dividen el país en dos. Cuando nosotros vemos la realidad colombiana para pasar los puertos del Pacífico al interior, tenemos que sortear no una cadena montañosa como le pasa al Ecuador, como le pasa a Chile, sino que tenemos que atravesar tres porque nuestra cordillera, después del macizo colombiano, se divide en oriental, central y occidental. Eso hace que sea un gran reto, eso hace que sea costoso, eso hace que sea riesgoso, pues porque esta cadena montañosa, pues esta cordillera de los Andes que se parte, eh, genera un mayor gasto de combustible, hay deslizamientos. Y si a eso le sumamos pues otro tipo de fenómenos como las intervenciones de grupos al margen de la ley, pues nos encontramos con que cómo poder
utilizar este tipo de benchmarks norteamericanos o europeos si nuestra realidad es diferente, si nos impacta el costo del flete de una manera mucho más fuerte? Igual con la rotación del inventario. Si, quienes han ido a Estados Unidos, pues nosotros nos encontramos que los gringos tienen una cadena mucho más desarrollada en términos de distribución. Cuando una marca se queda con saldos, pues hombre, están los outlets y en los outlets yo consigo esos saldos de temporadas pasadas. Y cuando esos outlets también se quedan con saldos del saldo, pues se utiliza un canal terciario y ahí es donde encontramos TJ Maxx, la gente de Ross, cuyo logo es Dress for Less, con una mayor rebaja todavía. Entonces, eso hace que la rotación de inventarios que ellos tienen sea más eficiente, a pesar de que están sacrificando un poquito de margen, pero por lo menos no están dejando ese inventario muerto. Y después tenemos el CCC, que es el tiempo total de ciclo de conversión de caja. Es decir, desde que inicia la compra de materia prima hasta que le cobro a mi cliente y mi cliente me paga. Porque usualmente yo le puedo cobrar a un cliente y tener unos términos de pago de 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 días. Entonces, ese ciclo de conversión de caja es bien importante para la salud del flujo de caja, es bien importante para la salud de las cuentas por cobrar. Después venimos con el retorno sobre los activos. Entonces, este retorno sobre los activos viene en dos sentidos. Yo tengo activos fijos y los activos para comercialización. Los activos fijos, pues la idea es sacarle el mayor provecho a mi infraestructura y a mis máquinas, pero por otro lado tengo también los elementos de comercialización que son el inventario. Entonces ese inventario forma parte de los activos, a no ser que sean repuestos que se utilizan de una manera diferente, pero el inventario de producto terminado, el inventario de materia prima, también afecta directamente un indicador financiero. Entonces, en la medida en que yo tenga un inventario ajustado a la necesidad que el mercado me está mostrando, voy a tener un mejor ROA. Al tener un mejor ROA, voy a tener un mejor EBIT y un mejor EBITDA. Y al tener un mejor EBITDA, pues voy a tener un mejor flujo de caja y voy a tener una salud financiera mejor. Bien, pues, o sea, per se ya es bueno, o si estoy buscando como empresa ser comprado y ser más atractivo para un mercado determinado, pues digamos que con un buen EBITDA el valor de compra de la empresa también va a mejorar. Y tenemos el ROCE, en ese no nos vamos a detener pues porque no es un indicador tan conocido y tan utilizado, pero lo que quería es mostrarles que si bien es cierto, existen herramientas para hacer benchmarking, es bien importante que no nos limitemos a este tipo de tablas porque tienen información demasiado amplia en industrias y en geografías que no están sometidas a las realidades como la colombiana, como la centroamericana, como la latinoamericana. Y ahí de nuevo les puedo dar muchos ejemplos. O sea, nosotros aquí en Colombia tenemos el IVA, el ICA, el impuesto sobre la renta, y cuando nos vamos a un país como Brasil, ellos tienen una política fiscal muchísimo más compleja, porque aquí en Colombia el IVA es el mismo para todos los departamentos, es el mismo para todos los municipios, es el mismo para todas las ciudades. Cambia por industria, sí. En Brasil cambia por industria y cambia por estado. No me refiero a la nomenclatura, sino al monto. Entonces, en Brasil tenemos otra serie de impuestos. Tenemos el IVA, tenemos el PIS, tenemos el COFINS, y en cada estado es diferente. Este es un ejemplo colombiano de la industria nacional de una empresa que necesitaba saber en dónde estaba. Esta es una empresa que nació como una fabricante de fibras textiles sintéticas, pero no sabía en dónde lo estaba haciendo bien, en dónde estaba medianamente mal, dónde estaba muy mal. Eh, y pues resultado de este ejercicio, les muestro aquí la tasa de crecimiento en ventas netas.
Esa industria, compuesta por sus competidores directos, lo que muestra en esta gráfica de tasa de crecimiento de ventas netas es que el crecimiento en términos generales es de un 10%, sostenido anual durante 4 años. Pero esta empresa estaba creciendo solamente un 5%. Entonces, cuando uno se compara con los pares dentro de la misma geografía y una misma industria, ya tienes unos elementos mucho más claros para determinar qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, acorde con quiénes, con tus vecinos, con tus competidores directos. Entonces, en este caso, hay una oportunidad bien grande cuando lo vemos comparativamente contra la media de la industria, y hay una oportunidad mucho más grande cuando lo vemos contra el líder de la industria. Después vemos otro indicador que es el ROA. Entonces, en términos de retorno sobre activos, el retorno de la industria promedio estaba en un 7%. Esta empresa no estaba teniendo ningún tipo de retorno, tampoco estaba generando pérdidas, pero lo posiciona en un lugar muy lejano del promedio de la industria. Y muy lejano, vamos que no vamos a ver el líder de la industria, pero sí vamos a ver el segundo. Entonces, este segundo está teniendo un 9%, el tercero está teniendo un 5%, el cuarto también está teniendo un 5%, ¿m? Y de 0 a 5 o de 0 a 9 hay una diferencia abismal en términos de oportunidades. Otro indicador son los días de inventario de materia prima, días de inventario de producto terminado. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de los estados financieros de las empresas. Entonces, parte del ejercicio que yo realizo es conocer los estados financieros de las empresas, conocer las industrias, eh, para precisamente saber dónde están ubicados. Aquí hay una pregunta y es, ¿dónde puedo encontrar la información de los líderes para realizar este análisis? Esa no es tan fácil, ¿sí? Puedes dirigirte a la Cámara de Comercio, puedes dirigirte a la Superintendencia Financiera, dependiendo cuál sea el organismo que monitorea y vigila esa empresa, ¿sí? Yo tengo una suscripción anual y ahí pues tengo toda la información a la mano, pero pues no sabría más dónde se puede encontrar. Esta es información pública, no obstante, no es gratuita. Entonces, para poder hacer ese benchmark por empresa, por industria, por sector, por geografía, yo lo que hago es pagar una suscripción anual. Mm, y aquí, pues vemos en términos de días de inventario, eh, aquí el que mejor está es el que menos días de inventario tiene. Sí y solo sí esa reducción de días de inventario no afecta su servicio al cliente. No podemos estar en ese extremo de tener muy pocos días de inventario si la calidad del servicio decae. Cuando hablo de la calidad del servicio es mi capacidad de cumplir con los pedidos que me ponen los clientes. Si esto sucede, pues no hace mucho, no tiene sentido empresarial tener un inventario con un nivel muy bajito si mi servicio al cliente, si mi nivel de servicio al cliente es bajito. La intención aquí es tener el inventario justo que no me arriesgue a decaer en los niveles de servicio. Y tener un inventario muy alto, pues es tener plata hundida en un depósito, en una bodega que no está rotando, y eso tiene unos riesgos muy altos. Si estamos hablando de alimentos y perecederos, cuando hablo de perecederos, ahí están las llantas, las baterías, las tintas, los pegamentos y otros materiales. Cuando hablo de alimentos, pues ahí están no solamente las frutas y verduras, sino los empacados, los enlatados, los frascos, la leche en polvo, bueno, todo lo que tiene una fecha de expiración. Tener un inventario muy alto me arriesga a que expire. Entonces, un producto que expira es un producto que no se puede comercializar, es un producto riesgoso en términos de consumo, es un producto que ya no ofrece los mismos estándares de calidad. Entonces, la expiración es uno de los riesgos. El otro riesgo es el robo, sí, o sea, el tener el producto ahí, cuando hablo de un almacén de partes, de componentes pequeños, de elementos electrónicos pequeños de gran valor como celulares, como relojes digitales, como computadores, baterías para computador, elementos muy costosos o elementos que son de fácil comercialización,
pues el robo se da. Otro de los riesgos de tener un inventario muy grande es que ocupa espacio. Al ocupar espacio, pues tengo que pagar por ese espacio. O si no estoy pagando por ese espacio porque es mío, pues lo estoy ocupando con un producto y de pronto hay otro producto que rota mejor, que lo puede necesitar. Pero como no tengo espacio suficiente, tengo que salir a pagar por espacio adicional afuera. Entonces, es dinero perdido. Tengo que pagar por los seguros asociados a ese inventario. Tengo que pagar por la seguridad asociada al inventario, por cámaras, por vigilantes, por perros. Eh, Tengo que ejecutar labores administrativas alrededor de ese inventario, pero lo tengo que seguir monitoreando, lo tengo que seguir contando, tengo que seguir ajustándolo. Entonces, suceden muchas cosas con el tema de días de inventario y esta empresa, con respecto a la media, estaba 19 días por encima de la media. Cuando hablo de 19 días, pues 19 días es el 65% de un mes. Eso es mucho dinero. Todo se traduce en oportunidad, en el buen uso de la caja que tengo disponible y pues necesitamos ser eficientes en eso. Y cuando lo comparamos, este 77, con los dos mejores de la industria que están en 29 y 31, entonces entre los dos están en 30 días, pues 77 días de inventario, pues son básicamente 47 días más de lo que los dos primeros están logrando. Seguramente ahí hay unos temas de particularidades del negocio, sí, pero son distancias grandes que se convierten en oportunidades para mejorar a partir de ese benchmark. Y aquí no estamos comparándonos con empresas ecuatorianas ni con empresas mexicanas, o por lo menos no con empresas radicadas en esos países. Nos estamos comparando con empresas que pueden ser internacionales, que pueden ser de otra procedencia, que pueden ser colombianas, pero que están aquí en nuestra geografía dentro de la industria en la que estamos compitiendo. Y de aquí salen pues esta serie de oportunidades con respecto a los días de inventario. Ahora hablemos de la triple C, el ciclo operacional o el ciclo de conversión de caja. Este ciclo de conversión de caja, pues miren, cuando lo vemos en términos generales, la media de la industria está en 145, esta empresa está en 140, o sea, es un indicador que no se caracteriza por ir tan mal, pareciera, pero cuando veo a los que están antes que esta empresa ABC, pues hombre, 140 versus 129 ya son 11 días, 11 días de ciclos de conversión de caja. Eso quiere decir que esta empresa, Mexichem Resinas de Colombia, se demora 105 días desde que compró la materia prima, pagó por esa materia prima. 105 días después, el cliente que compró el producto mandó el pago y entró al banco. Entonces, entre que se erogó un pago y salió de caja a un proveedor, hasta que el cliente o el consumidor pagó y ese dinero entró al banco, pasan 105 días promedio. Seguramente hay negocios, hay pedidos que se demoran menos, otros que se demoran más. Pero pues es una industria donde pues son 105 días. Esto es importante no confundirlo con los términos de pago. O sea, no son pagos a 105 días, porque aquí no estamos hablando, no estamos contando el tiempo desde que se vende el producto hasta que se recibe el pago. No, estamos hablando desde mucho antes. No es desde que se vende el producto, es desde que se compra la materia prima. O sea, yo tengo que esperar que se fabrique, que se inspeccione, que se apruebe, se almacena, se organiza para el pedido, se monta en un transporte, se despacha, el cliente lo recibe a conformidad y una vez ese cliente lo ha recibido, si tiene pago inmediato, pues paga de inmediato. Si tiene términos de pago a 15, 20, 30, 50, 60 o 90 días, pues paga en ese tiempo y el dinero entra. Entonces, el ciclo operacional es básicamente lo que me ayuda a medir qué tan saludable soy yo en términos de apalancamiento financiero de principio a fin, o apalancamiento financiero, no, apalancamiento de pagos. Entonces, de ahí surge esa mecánica de, hombre, yo quisiera pagarle a mi proveedor tan tarde como sea posible y cobrarle a mi cliente tan rápido como sea posible. Entonces, ahí es donde vemos como esa necesidad de mantener un balance entre pagar tarde y cobrar rápido.
y hay leyes pues, que ustedes ya han visto que propenden por regular ese tipo de situación, sobre todo cuando hablamos de MIPIMES. Si una MIPYME es proveedora de una de las grandes superficies o si una MIPYME necesita tener caja saludable, pues ojalá que estas multinacionales no le paguen en 120 días, ni en 90, ni en 60, ojalá sea en 30. Entonces, aquí hay una oportunidad con respecto al tercero de 140 a 129 días, de 11 días, y con respecto al primero, pues hay una oportunidad de mejorar ese ciclo operacional en 35 días. Y acá tenemos otra situación con respecto al margen operacional, pues el margen operacional va directamente asociado a los costos de producción, a los costos de venta, porque resulta de restar de mi ingreso bruto los costos de venta, y ahí tengo mi utilidad bruta y calculo el margen bruto. Y después vienen los costos administrativos, los costos operativos, otros gastos adicionales, y con eso derivo el margen operacional. Entonces, en la medida en que yo sea eficiente en mi gestión operativa, en mi gestión comercial, en mi proceso de compras, en mi proceso de abastecimiento, pues el margen que voy a generar va a ser más interesante. ¿Qué le pasa a esta empresa ABC? Respecto a la media de la industria, que estaba en un 9%, esta empresa está en un 4%. Entonces, algo está sucediendo en su operación que no le permite ser tan rentable. La idea con este ejercicio de análisis comparativo es entrar a analizar con aquellos que conocen las finanzas y las operaciones de la compañía, dónde están esas oportunidades. ¿Será que la materia prima está muy costosa? ¿Será que los costos de operación son muy altos? ¿Será que la eficiencia en planta es muy bajita porque los equipos son viejos o porque las materias primas no son de buena calidad y hay que reprocesar? ¿Será que el servicio que estamos prestando no es tan bueno y por eso hay tantas devoluciones por temas de calidad? ¿Será que tenemos una nómina muy inflada? ¿Será que hay mucha gente y el headcount hay que controlarlo? Esas son hipótesis que hay que entrar a determinar, bueno, qué hay que hacer, en dónde vamos a actuar. Y el último, en días para recuperación de cartera, pues sucedió que esta empresa ABC era la más eficiente en recuperación de cartera y eso convierte la recuperación de cartera en una buena práctica y no en un desafío. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que no se puede mejorar. Lo que quiere decir es que de repente hacer esfuerzos en temas de días de mejorar la recuperación de cartera, un proyecto para mejorar estos días de recuperación de cartera pudiera no ser uh, tan estratégico y tan impactante como meterse en los otros 5 aspectos que acabo de comentar. Aquí Darío Gutiérrez pregunta, ¿qué herramientas sugieres para análisis operacional de un emprendimiento que lleva menos de 6 meses de actividad? Eh, pues mira, mm, lo primero es compararse, pues es ver qué estás haciendo y a dónde quieres llegar. Sí, si me hablas de herramientas, pues hombre, Excel puede ser de gran utilidad para poder hacer este tipo de análisis. Si te refieres a fuentes de información, las que cité, y es ver los que están dentro de tu industria que están haciendo. Como esta pregunta está tan cargada, Darío, yo te sugeriría que al final yo dejo ahí mis datos, me contactes, agendemos una conversación, porque yo diría que no estoy dando respuesta adecuada a lo que quieres saber, pero con mucho gusto lo tratamos en un foro adicional, porque herramientas hay muchas, fuentes de información también. Necesitarían comprender mejor cuál es la situación del emprendimiento que tienes en este momento. Y después de esto, de este análisis comparativo, pues lo que hago o lo que normalmente hacemos es un resumen. Entonces, este resumen de esos desafíos, pues, ¿qué estrategias se pueden derivar de ahí? Esto podría ser parte de la respuesta a tu pregunta, Darío, y es teniendo claro después del benchmarking el conjunto de desafíos que enfrenta la compañía, y puede ser una compañía multinacional, puede ser un emprendimiento, puede ser una MIPYME, puede ser de productos, puede ser de servicios.
puede ser del gobierno o puede ser privada. Pues derivado de estos desafíos que se resumen en mejorar el crecimiento en ventas, una de las estrategias que generamos con este cliente fue acelerar el proceso de desarrollo de productos. Está en gris porque no es el campo de acción en el que yo me enfoco. Uh, Vamos que el tema de estrategia de desarrollo de productos y estrategia comercial es algo que demanda unas capacidades diferentes a las que en este momento mi equipo y yo tenemos. Entonces, por eso está en gris. Mientras que los que están en verde, del 2 al 5, ese sí son mi campo de acción. En el segundo desafío, donde vimos que se puede mejorar el ROA, entonces el desafío en este caso va a ser mejorar el retorno sobre activos, pasando de un 0 a un 5% en un año. Eso, si se dan cuenta, empieza a obedecer a una definición básica de definición de objetivos SMART, ¿sí? Que haya una temporalidad, que haya una justificación y que haya un número. ¿De dónde, a dónde, en cuánto tiempo y qué? ¿Qué voy a mejorar? ¿En qué momento? ¿Partiendo de qué? ¿Hacia dónde? Entonces, en este caso, la idea es mejorar esa rentabilidad sobre activos para moverla de 0 a 5% en el transcurso de un año. ¿Qué estrategias? Estas son dos estrategias. Uno es el control de inventarios y pedidos, hacerle seguimiento a cuáles son los patrones de pedidos, hacerle seguimiento al comportamiento del inventario y clasificarlo. Y la otra es reducir el exceso de inventario de seguridad para optimizar estos activos. Entonces, cuando estamos sometidos a mucha incertidumbre, una de las decisiones que suelen tomar los analistas junior o los gestores junior de inventario, o incluso personas que ya están curtidas, es ante la incertidumbre pidamos más. Les pongo un ejemplo. Cuando arrancamos el encierro en marzo del año pasado, era noticia pues, que se estaba acabando el papel higiénico, se estaban acabando los insumos, era difícil conseguir carne. Ante la incertidumbre me abastezco. ¿Qué le pasó a muchas familias? Hombre, se llenaron de papel higiénico y uno veía papel higiénico en la sala, en el comedor, en todo eso. ¿Por qué lo sé? Porque resulta que en las clases que dicto les hacía esta pregunta y algunos estudiantes me mostraban con sus cámaras, no, pues es que yo tengo papel higiénico debajo de la mesa del comedor, en la cocina, en cada uno de los baños, debajo de la mesa de centro, en la sala. Otros estudiantes me decían, yo lo tengo en el depósito, en el espacio que me quedó en el depósito de mi apartamento, tengo papel higiénico también. Pero al final no fue tan necesario. Claro, ese no es un gasto por el cual la familia va a quebrar, pero se ocupa mucho espacio. Si eso le pasa a una empresa que necesita el espacio para otras cosas, entonces ese exceso de inventario me priva de utilizar ese espacio para otras cosas. Pero el problema más grave es que ese inventario en exceso me bloquea capital de trabajo para hacer otras cosas. Entonces tengo el problema del espacio y tengo el problema de la plata, plata que tengo enterrada en un inventario que no está rotando. Pero como hay tanta incertidumbre, mi decisión como analista junior es no, como no tengo ni idea, es mejor que sobre y no que falte. Entonces, en estas situaciones, si uno se remite a la academia, hay un modelo que se llama el modelo del vendedor de periódicos. Entonces, el vendedor de periódicos lo que hace es un señor que tiene o vende periódicos en su moto, en su carro, en su bicicleta. Entonces, él se abastece basado en dos cosas: en la cantidad de periódicos que puede repartir, porque él tiene una capacidad limitada, limitada por su bicicleta, limitada por su moto, limitada por su carro. Y adicionalmente, la cantidad de periódicos que realmente le van a comprar. ¿Qué pasa si él tiene un camión gigante, pero solamente le van a comprar 100 periódicos? Probablemente esté sobredimensionada la herramienta para repartirlo. Tengo un camión al que le caben 200.000, pero su venta diaria va a ser de solamente 100. Y el periódico tiene una característica bien importante y es que ni siquiera tiene un día de vida. Tiene más o menos 8 o 10 horas de vida porque se termina de imprimir a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y después del mediodía uno tal vez ya no compra el periódico de ese día. O sea, ya a las 2, 3 de la tarde, digo, hombre, compro el periódico más bien mañana. Entonces el vendedor de periódicos hace ese tipo de calibración. Eso
tiene una aplicación muy práctica y es de cuánto debería ser el inventario justo para no ocupar tanto espacio, no bloquear tanto capital de trabajo y continuar satisfaciendo la necesidad de mi cliente. Pero resulta que tengo que analizar la curva de comportamiento de esos clientes, la curva de compra de esos clientes. ¿Listo? Después tenemos otro desafío que es el pasar de 77, es bajar 17 días, ¿sí? Una meta sensata, una meta lograble, pero bajarle 17 días al inventario, pasando de 70 a 60 en 6 meses. Y para lograrlo, la estrategia que definimos fue mejorar la exactitud del pronóstico, y para mejorar la exactitud del pronóstico es necesario revisar el proceso de planificación de la demanda, revisar cuáles son las herramientas que se tienen para forecast y ver cómo se están utilizando. Si no, construir, reconstruir, pulir ese proceso y con esa exactitud de pronóstico, saber cuál es la cantidad de materia prima que realmente se necesita, basado también en la capacidad de mis proveedores. A veces hay proveedores que me ponen una orden mínima, entonces, pues menos de eso no puedo pedir porque igual me van a cobrar súper duro. Y con base en ese tipo de análisis, puedes definir muy bien cuánto es lo que necesito comprar, cuánto es lo que necesito almacenar, cuánto es lo que necesito producir para estar tan ajustado como sea posible. La otra estrategia fue definir y cumplir políticas de inventario. O sea, esas políticas de inventario están ceñidas a que estos planeadores, estas personas, los equipos de mercadeo, los equipos de venta, estén alineadas con el equipo de operaciones, con el equipo de manufactura, con el equipo de logística. ¿Para qué? Para saber cuáles son los límites, cuáles son esos umbrales permitidos y estratégicos. Por acá hay un árbitro que es el área financiera, que lo que nos dice es, miren, resultado de tener tan poco inventario quiere decir que esas ventas perdidas por falta de inventario van a impactar en tanto el ingreso. Entonces, la utilidad se nos va a ver afectada así. O ese exceso que estamos planificando, porque nuestros proveedores nos obligan a tener ese exceso dado los pedidos mínimos que tienen como regla, ese exceso nos va a impactar en esto, vamos a tener un costo así y el impacto en utilidad va a ser X o Y. Entonces, ahí es donde se derivan cosas como conversar con los proveedores para ver cómo modificamos a beneficio de ambos estas órdenes mínimas. Aquí Alejandra Parra escribe, ¿sabes dónde puedo ver una curva de compra de un producto específico en el mercado? Si hablamos de importaciones, existe Legiscomex. Legiscomex es también una herramienta paga por suscripción, donde uno puede ver cómo están las importaciones de un material, conociendo la partida arancelaria. Si te refieres a producto terminado, eso ya es más difícil, salvo que sea una empresa que fabrique ese producto terminado, ¿sí? Usualmente las empresas tienen varios productos. Si estamos hablando de Carvajal, pues Carvajal tiene productos, tiene servicios, tiene muebles, tiene impresos. Si estamos hablando de Nutresa, pues yo no sé cuántas referencias esté manejando Nutresa en este momento, pero la última vez que validé con ellos eran alrededor de 650.000 SKUs diferentes y no eran todas las empresas del grupo y no se incluían hamburguesas del Corral. Si estamos hablando de una joyería, pues una joyería de producto terminado, pues imagínense cuántas referencias de relojes y anillos. De pronto puede ser familias, pero ya por un producto específico es muy difícil. Y lo otro es que si el producto es un commodity, es relativamente fácil porque hay información bastante asequible, ¿sí? Para ver cómo está la compra y la venta de aluminio, de acero, de carbón. Entonces, Alejandra, espero haber resuelto tu pregunta. Si no, están mis datos ahora al final para que conversemos posteriormente y ver cómo te puedo ayudar. Vemos después el cuarto desafío producto de este benchmark y es la oportunidad de optimizar el ciclo de conversión de caja, el CCC, y moverlo de 140 días a 130 días en el primer año. Si se puede antes, perfecto, pero de nuevo tenemos un objetivo SMART definido de una manera muy sencilla.
Y para eso definimos tres estrategias. La primera, mejorar la visibilidad de principio a fin. En cadena de suministro tenemos tres desafíos. Aumentar la visibilidad, bajar la variabilidad y aumentar la velocidad. Entonces, en este caso estamos hablando de visibilidad. Visibilidad es básicamente poder tener la información disponible y que la podamos compartir con los diferentes interesados. Cuando yo no tengo visibilidad del inventario que hay a lo largo de la cadena, y algunos probablemente hayan jugado el juego de la cerveza, cuando yo no tengo visibilidad, pues no sé qué está produciendo un proveedor por allá, me queda muy difícil saber cómo negociar con él. eh, y hago pedidos. Cuando yo no tengo visibilidad de mi punto de venta, yo no sé qué es lo que está pasando en las cajas, yo no sé qué está pasando en las tiendas, pues eso hace que yo me base solamente en la historia. Cuando yo me baso solamente en la historia, y eso es completamente válido porque los procesos de forecast y planificación de la demanda arrancan con la historia. El problema es que en esta pandemia, en este encierro, pues hombre, la historia ya no nos habla con lo que está pasando en este momento, entonces no es tan útil. Yo necesito esa visibilidad para poder incorporar otro componente en la planificación, que es la historia que analizo desde el punto de vista estadístico y la visibilidad me permite colaborar. Esa colaboración se traduce en saber con mejor certeza lo que el mercado está esperando, lo que el mercado está haciendo. Recuerden, mi cliente es el mercado. Entonces, sabiendo eso, yo puedo, como equipo de mercadeo, como equipo de ventas, puedo influir adicionalmente a este análisis estadístico e incluirle estos elementos de influencia de la demanda. Vamos a hacer una feria automotriz en octubre, viene Carnaval de Barranquilla, ese tipo de eventos, viene una feria de tecnología, viene una feria de ropa. Aquí en Bogotá arrancó Buró que es una feria para marcas independientes de accesorios, de ropa, de muchas cosas. Entonces, cuando Buró arranca, seguramente la demanda de este tipo de elementos y accesorios va a tener no necesariamente un pico, pero sí va a tener una influencia, va a tener un incremento. ¿Qué hay que hacer? O sea, si yo sé que Buró viene en tanto tiempo, ¿cómo me preparo? ¿Cómo preparo mis instalaciones, mi capacidad, la gente? Entonces, eso es lo que me da la visibilidad. La otra estrategia consistió en minimizar las ventas perdidas por agotados e inventario en exceso. Entonces, para minimizar las ventas perdidas por agotados, tengo que analizar cuántas, dónde, cuándo se perdieron esas ventas porque no tenía inventario suficiente. ¿De qué inventario? ¿En qué lugar? ¿Y qué pasó? Y lo mismo el inventario en exceso. Eso es, lo que está excedido, hay productos de los cuales yo tengo mucho, pues tienen una contraparte que es, hombre, de lo que tengo poquito que me hizo perder ventas, ¿cómo yo logro ese balance? Y esto que está poquito, esta familia de productos de la cual tenía poquito y me llevan a perder ventas, ¿cómo la subo sin que se me vaya la mano? Y de estos excesos, ¿cómo los empiezo a bajar sin sacrificar el umbral que me lleve a decaer en servicio al cliente? Eso también es un proceso asociado a optimizar la planificación de la demanda. Y la tercera estrategia era apoyar la toma de decisiones con escenarios what if. Es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si el mercado se porta de esta manera y mi inventario de esta otra? ¿Qué pasa si en diciembre esto? ¿Qué pasa si la vacunación se comporta así y las personas no pueden empezar a salir sino hasta? ¿Qué pasa si los niños eh, empiezan a ir al colegio en tal época o más tarde o mucho más tarde? Entonces, cuando yo empiezo a ver esos escenarios, pues digamos que si yo fuera el director comercial de Pony Malta, me interesaría mucho saber los niños cuándo oficialmente van a entrar por departamento, por municipio, por ciudad, y con base en eso empezar a hacer ese plan, pues de la Ponimalta, cómo la vamos a potencializar. ¿Por qué? Porque eventualmente para una mamá es más fácil, más conveniente meterle en la lonchera una Ponimalta que es segura, que es liviana, que está bien empacada, que lo peor que le puede pasar al peladito es que la destape y se unte Ponimalta, pero no se va a cortar, la Ponimalta es un producto rico, es bebida de campeones, bueno, todo eso.
prefiere eso a mandarle un jugo porque el jugo es difícil de empacar, porque el chorrero es garantizado y porque al niño de pronto no le gusta tanto el jugo. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta en los análisis de planificación de la demanda y parte de esta estrategia comprende eso, escenarios, ¿qué pasa si? Simulaciones de, si sucede esto, ¿qué debo hacer yo? Y el quinto desafío que vimos aquí en el benchmark que les ejemplifiqué es optimizar el margen operacional para pasar del 4% al 9% en un año. Eso es bastante ambicioso porque es superar una duplicada de margen operacional. Pero dada la situación en la que estaba la compañía, era completamente lograble. En este caso, las estrategias definidas fueron cinco. Uno, adaptar una cadena de productos más rentables a partir de algo que es el análisis ABC. A son los productos que más rotan. B, rotación mediana. Y C, los que menos rotan. Hay otra forma de clasificar ABC y es A son los productos que rotan y me dejan más margen. B no rotan tanto y su margen es mediano. O C son los productos que definitivamente tienen un margen muy bajito, pero a veces el producto que tiene un margen muy bajito rota mucho. Entonces hay que ver muy bien uno por dónde se va en el análisis ABC. La segunda estrategia, minimizar el inventario de seguridad con base en análisis de estacionalidad. Entonces, aquí vamos de la mano con otras estrategias y es viendo cómo son esas curvas de comportamiento, pues ya sabemos que un Arturo Calle en diciembre necesita mucho movimiento en sus tiendas porque usualmente lo que hacemos para los padres de familia, para los tíos, para los hombres, antes de que Arturo Calle lance línea femenina, pues hombre, regalarle algo de Arturo Calle es un buen regalo porque es ropa de calidad, porque tiene unos precios asequibles, porque tiene variedad de colores, de diseños, porque es una marca conocida. Y lo mismo le pasa a un Bavaria. Un 24 de diciembre y un 31 de diciembre, pues tiene que estar preparado para cumplir con esa demanda. Si Arturo Calle no tiene el producto, si Bavaria no pone el producto en el mercado para un 24 y 31 de diciembre, adivinen qué pasa. La celebración no para, el regalo no para. Sencillamente yo no compro el regalo para mi papá en Arturo Calle, lo compro en otro lado porque le quiero dar algo. Voy a celebrar, hombre, pues no celebro con cerveza Bavaria o no celebro con eso, celebro con otra cosa, pero la celebración no la va a parar. Entonces el mercado es así, el mercado es el cliente y el mercado no para. Entonces tengo que estar muy alineado con lo que el mercado está, cómo el mercado se está comportando. La tercera estrategia, alinear las compras de materia prima según la política basada en rentabilidad y servicio. Entonces, estas compras de materia prima, ya lo comenté previamente, tienen que estar muy en línea con el proveedor. Mi proveedor, ¿qué me ofrece en términos de tiempo, en términos de precio y en términos de órdenes mínimas? ¿Listo? Y por otro lado, tengo que tener en cuenta que los volúmenes que necesito comprar tienen que ser tales que mi nivel de servicio no decaiga. Y aquí Manuel Hernández pregunta, ¿qué recomiendas cuando se tiene exceso de inventario y no he logrado rotación desde hace 2 meses? Herramientas de belleza. Eh, pues mira, no soy conocedor, me imagino que herramientas de belleza pareciera que son secadores, no sé si son limas, no sé si son equipos para masajes con percusión, no lo sé, pero en términos generales esa rotación, una de las cosas pues es determinar cuál es tu público. Entonces, ¿dónde está tu público? ¿Quién es tu público? Y cuando ves quién es tu público, ¿dónde están comprando y cómo están comprando? Un ejemplo, compran en Falabella, listo, pero compran en Falabella tienda o compran en Falabella online. Hay que averiguarlo. ¿Dónde se informan? ¿En qué gastan tiempo? Pues hombre, gastan tiempo, ven televisión, ven el periódico, cuáles son sus redes sociales. ¿Es Facebook? ¿Es Instagram? ¿Es TikTok? O sea, ¿cuál es tu demografía? O sea, esas mujeres o esos hombres que compran o que regalan este tipo de productos, ¿dónde se informan? ¿Qué rango de edad tienen? Cuando ya conoces el rango de edad, puedes hacer una hipótesis, formular una hipótesis de cuál es su ingreso. Cuando sabes dónde se informan y en dónde gastan tiempo, ya sabes por dónde entrar
un mensaje, o sea, vas a pagar un Facebook Ad, vas a pagar por Instagram, vas a potencializar el contenido con Google Ads. Mm, Eso no es tan costoso, dependerá pues también cuál es el costo de tu producto, y empezar a inyectar promociones. O sea, ¿cuál es tu peor escenario? Mm, Que el inventario se quede, que, que pase de moda, que llegue un equipo nuevo, más económico, con más capacidades. Ese es uno de los problemas de los teléfonos. Cada año sale un nuevo modelo y cada que sale un nuevo modelo, pues el precio del viejo baja. Mm, Y hay muchas alternativas ahí también. Habría que conocer mejor tu mercado, habría que conocer mejor tu comprador, tu buyer persona, los canales en que se informan para determinar por dónde lo inyectas. De nuevo, pues si no es suficiente la respuesta que tengo aquí, la información que les voy a dar al final, que también estaba al principio, pues les sirve para que me contacten. De hecho, si alcanzan a ver aquí mi email, es jairo@jairosanchez.co, ahí me pueden contactar. Y la otra estrategia para optimizar el margen operacional consistió en reducir los gastos de expedición y los costos de inventario. ¿Qué son los gastos de expedición? Los gastos de expedición es todo lo que a mí me cuesta gestionar mi inventario. Entonces yo tengo que ver cuánto me cuesta el flete para traer ese inventario. Entre más traiga, pues más caro es el transporte asociado. ¿Cuánto me cuesta almacenarlo? ¿Cuál es el costo por metro cúbico o metro cuadrado, según como me lo estén cobrando, del inventario, de almacenarlo? Ah, pero yo soy dueño de la bodega. Pues si eres dueño de la bodega, pero igual estás pagando depreciación del edificio, estás pagando servicios, estás pagando administración, seguridad, vigilancia, aseo, mantenimiento. Y si no lo tuvieras ocupado, podrías utilizarlo para otra cosa, podrías subarrendar el espacio. Entonces, si es mío o estoy pagando arriendo, siempre hay un costo asociado y esos son parte de los costos de expedición de inventario y los costos del mismo. Entonces, esos gastos hay que reducirlos a partir de ese ejercicio juicioso de planificación y gestión del inventario. Y la última estrategia era optimizar el proceso de transporte, cómo se están transportando las mercancías, cómo se está transportando la materia prima, tanto de entrada, que es el transporte inbound, como de salida. Estoy utilizando los equipos adecuados para eso. A veces, y le sucede a empresas muy grandes, necesitas hacer una entrega y tienes solamente un camión refrigerado para entregar 20 kilos de helado. Ese helado no lo puedes entregar en un camión cualquiera o en una moto porque va a viajar 150 kilómetros y en esa distancia se te derrite. Hombre, pero no hay más y le tengo que cumplir al cliente, pues hay que llevar esos 10, 20, 30, 100 kilos de helados en un camión cuya capacidad es 8.5 toneladas. Entonces imagínense ese camión que puede cargar 8.500 kilos llevando 100 kilos o 200 kilos de helado. Pues hombre, el combustible se gasta prácticamente el mismo. Los peajes, hay que pagar lo mismo. Al conductor, hay que pagarle lo mismo. Los rodamientos, el desgaste de las llantas, pudiera ser levemente menor porque no va tan pesado, pero igual el carro va rodando y hace kilómetros y hace horas de motor y consume aceite y se desgasta un poquito el sistema de frenos y las llantas también están en contacto con el asfalto. Entonces, ahí también hay que optimizar ese proceso de transporte. Y con eso entro a un benchmark de otro tipo de industria, de la industria automotriz. Miren, aquí lo que hice fue un análisis de los diferentes concesionarios Chevrolet. ¿Cómo están en días de rotación de inventario? Entonces, en días de rotación de inventario, año tras año, vienen mejorando en términos generales, entre menos días es mejor, y el concesionario que mejor lo hace rota sus inventarios de vehículos y repuestos en 32 días. El que peor lo hace en 143. Y aquí lo tengo por marcas. Hay concesionarios que solamente venden una marca, hay concesionarios que venden dos o tres y hay concesionarios multimarca. Entonces, Toyota viene liderando. Toyota tiene unas prácticas de rotación de inventario, manejo de inventarios muy fuertes, una tradición muy grande y era de esperarse que Toyota estuviera ahí. Y el modelo de concesión aquí en Colombia y a nivel mundial, el modelo de Toyota es completamente diferente porque tiene un manejo centralizado, a pesar de que las empresas pueden ser de propietarios colombianos, ellos ya tienen unos estándares que hay que cumplir y la estandarización pues se ve reflejada
en esto que estamos viendo. Toyota rota sus carros en 18 días, pareciera poco, realmente es muy poquito, sobre todo cuando hablamos de carros. Yo no sé cuánto cuesta el carro más barato de Toyota, pero creería que un Corolla no baja de 65, 70 millones de pesos. Entonces, no es un carro económico. No obstante, pues su rotación es bastante eficiente, mientras que Chevrolet, el mejor concesionario Chevrolet, ocupa el puesto 13 y rota en 32 días. De 32 a 18 hay 14 días, o sea que hay una oportunidad gigante aún para el mejor concesionario Chevrolet. Y digamos que es la manera en que yo dimensiono los escenarios según los beneficios. Entonces, ya habiendo hecho el benchmarking, aquí empezamos a ver, listo, de todas esas estrategias que hemos presentado, reducción de costos, reducción de inventario de producto terminado, reducción de inventario de seguridad, mayor productividad de los equipos, menor costo en horas extra, reducción de materias primas. ¿Qué se puede hacer? Entonces hay un escenario conservador, un escenario medio o esperado y un escenario optimista. Entonces, estas son expectativas que se pueden manejar y determinar si se da el escenario conservador, que es el que usualmente yo utilizo, si se da el escenario conservador, cuáles son los beneficios materializables. Y de esa manera se puede vender un proyecto al interior de una compañía, habiendo hecho el análisis comparativo adecuado con los indicadores financieros de industria para la región, de los competidores directos y de la misma empresa. Y las cosas se vuelven más aterrizadas a lo que se puede lograr con lo que hay. Y es una simulación en Excel. Para quienes me preguntan de pronto qué herramientas se pueden usar, yo utilizo herramientas sencillas, ¿sí? Excel, para ver si yo muevo, esto lo hice con un cliente en Estados Unidos, un concesionario Ford, si yo logro mover un 25% de inventarios, o sea, si mejoro los inventarios un 25% de cuánto es la mejora en otros indicadores. Acá para Colombia lo hice solamente con un 5%. Esto que vemos aquí es un PIG. Aquí todavía no vemos los resultados. Entonces, con el PIG aquí, si reduzco 25% el inventario y reduzco el 5% del inventario acá en Colombia, lo que me va a suceder a nivel de balance es que en el balance también voy a tener otra transformación. Y el resultado es que mi rentabilidad neta con este cliente norteamericano mejora un 6.1%, la rentabilidad sobre activos un 7.9% y la rotación de inventario un 33.3%. Con el cliente colombiano, la sorpresa es que solamente con mejorar el 5% de su rotación de inventario, la mejora en rentabilidad es del 3.6%. La mejora en ROA es del 9.1 y la mejora en rotación es del 5.3. Entonces, aquí estamos redondeando la ecuación. Es con una mejora bastante conservadora. Ese concesionario realmente tiene oportunidades mucho más grandes que el concesionario gringo, pero me gusta plantearlo más de una manera con expectativas más bien bajitas. Si con este tipo de mejoras se pueden lograr estas cosas, imagínense si se materializa más de un 25%. Entonces, este tipo de análisis parten de ese benchmarking, de analizar los estados financieros, de ver cómo están los procesos y revisar cuál es la oportunidad. Y eso se hace con base en estos 4 pasos. O sea, yo hago la evaluación de la situación, la planificación, esa tabla que les mostré, de cuáles eran los desafíos y cuáles eran las estrategias. Después viene la implementación, acorde con la estructura y la capacidad que hay, cómo lo vamos a implementar. Y después viene el proceso de evaluación y optimización y eso se vuelve un ciclo. Estos son algunos de los clientes con quienes he trabajado, con quienes he hecho este tipo de implementaciones. Algunos son conocidos, otros no tanto, pero lo importante es que esto se convierte en una cosa que le queda a la empresa. O sea, es una inversión de inmediatez, pues son proyectos muy rápidos, son proyectos de entre 8 y 12 semanas que no necesitan inversión de CAPEX al principio. O sea, no estamos hablando de esto que les mostré, no implicó invertir en plataformas tecnológicas, no implicó contratar gente adicional, no se pagaron horas extra.
es con lo que hay, qué se puede hacer y qué beneficios se pueden lograr. Más adelante, pues para poder potencializar los beneficios, ya he ejecutado un proyecto de estos, ya se puede pensar en incorporar tecnología cuando el proceso esté estandarizado y cuando la gente esté adherida a los estándares. Mientras tanto, mi sugerencia siempre es meter tecnología si el proceso no está maduro, es perpetuar el problema, es que la gente se sienta golpeada, es que el rechazo sea más fuerte. Entonces hay que ser estratégico con el orden lógico de esa secuencia. Con eso terminamos. Pues muchas gracias a Javier, a Darío, a Alejandra, a Manuel que lanzaron esas preguntas. Espero haberlas resuelto al menos pues parcialmente. Aquí están mis datos. Al final, ahí en Calendly, no sé, José, si vamos a compartir el PDF de esto para que tengan la información y para que tengan los datos de contacto. Si es así, pues ya les quedan los datos de contacto y simplemente es hacer clic. Les doy muchas gracias y pues salvo que haya más preguntas, pues hasta aquí llegaríamos. Veo que Maritza Bustos pregunta, ¿cómo recomiendas realizar benchmarking para un emprendimiento de un año? Eh, la mecánica es similar. ¿Sí? Es tu emprendimiento. ¿En qué industria está? ¿De qué tamaño es tu empresa? ¿En qué geografía está? Entonces, si tu empresa está en Colombia, vamos a ver cuáles son tus competidores directos que tengan información, o sea, que estén reportando estados financieros, que estén adheridos a Cámara y Comercio, porque es la única manera que yo conozco, pues, de tener acceso a la información financiera de las empresas. Y con eso, pues puede ser que tú, como eres tan joven, como es una empresa tan joven, puede ser que tú no tengas información de tanto tiempo, pues un emprendimiento arranca y la información que tienes pues es muy parcial porque pues no tienes historia. Pero lo que sí puedes hacer es ver esa competencia cómo está. Entonces, nuevamente, esa información a veces no es tan fácil de conseguir, pero te puedes ir a la Cámara de Comercio, posiblemente ahí haya forma de consultarlo, no lo sé. Yo pago anualmente mucha plata pues por estas suscripciones y ahí tengo acceso a esa información de manera organizada. Entonces, esa es la manera que yo te sugeriría, es ubicar tu emprendimiento en una industria determinada y ver cómo tus competidores directos lo están haciendo. Puede ser que tus competidores directos tengan más productos y tengan más servicios, ¿no? Pero te sugeriría hacerlo de esa forma. José, ¿qué seguiría ahí? Bueno, Jairo, no, pues agradecerte también en nombre del capítulo Emprendinos pues, por tu tiempo y por pues, este conocimiento. Yo creo que da para realizar más eventos de una manera más profunda. Creo que pues, según lo que he visto y lo que me han comentado por interno, estamos muy interesados en hacer, extender de pronto esta temática para emprendedores, pero ya a manera de talleres. Y pues aprovecho también para invitarlos a la feria. Les compartiremos el link en unos momentos en el chat y pues nada, agradecerte, pues damos finalización. Creo que no hay más preguntas, Jairo. Igual vamos a compartir también tus datos y como lo decías, el PDF a las personas que asistieron y se inscribieron, pues para que tengan la información a la mano, ¿listo?